Suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia, es un testimonio que ha hecho llorar a miles, un suceso que ni la ciencia ni el tiempo han podido borrar. Esta es la historia de la estatua de la Virgen de Guadalupe que se negó a moverse, el milagro oculto. Todo comenzó en un pequeño pueblo del estado de Michoacán, México. Un lugar donde las montañas se mezclan con el cielo y las campanas de la iglesia aún marcan el ritmo de la vida cotidiana. Allí, en una vieja capilla construida hace más de 100 años, se encontraba una estatua de la Virgen de Guadalupe. No era grande ni majestuosa, era sencilla, tallada en madera oscura, con un manto desgastado por el tiempo y las oraciones de generaciones enteras. Los ancianos del pueblo decían que esa imagen había sido traída desde Ciudad de México, justo después de la Revolución, cuando los templos eran quemados y las imágenes escondidas. Muchos afirmaban que la Virgen había protegido a sus abuelos durante los días más oscuros. Pero nadie imaginaba que, décadas después, esa misma estatua sería el centro de un misterio que sacudiría la fe de todos. En el verano de 2014, la vieja capilla fue declarada insegura. Las lluvias habían dañado su estructura, y el párroco, el padre Ignacio, decidió trasladar todas las imágenes religiosas a una nueva iglesia en construcción a pocas cuadras. El pueblo se reunió un domingo para ayudar. Hombres fuertes, jóvenes y ancianos, entraron con respeto. Pero cuando llegó el momento de mover la estatua de la Virgen de Guadalupe, algo extraño sucedió. 3 hombres intentaron levantarla. No pesaba más de 20 kilos. Sin embargo, ninguno pudo moverla. Está pegada al suelo, dijo uno de ellos, riendo nerviosamente. Intentaron con más fuerza, pero nada. La Virgen no se movía ni un centímetro. El padre Ignacio, confundido, se acercó. Hizo una breve oración y bendijo el lugar con agua bendita. Luego, probó levantarla él mismo. Fue inútil. Era como si una fuerza invisible la mantuviera en su sitio. Los hombres, agotados, decidieron regresar al día siguiente con más herramientas. Pero cuando volvieron, algo aún más inquietante ocurrió. El suelo donde estaba la Virgen había cedido un poco, como si el peso de la estatua hubiera aumentado. Es imposible, murmuró el ingeniero de la obra. No hay explicación para esto. Aquel rumor corrió como pólvora. En menos de una semana, personas de pueblos vecinos llegaron a ver con sus propios ojos. Algunos se arrodillaban en silencio, otros lloraban. Nadie comprendía lo que pasaba. Las autoridades eclesiásticas enviaron un representante para investigar. No encontraron nada fuera de lo común. La madera era la misma, la base intacta, sin clavos ni pegamentos. Y sin embargo, la Virgen seguía sin moverse. Una noche, el padre Ignacio, desesperado, decidió quedarse en vela dentro de la capilla. A las 3 de la madrugada, escuchó un leve crujido. Encendió una vela, y vio algo que nunca olvidaría. La mirada de la Virgen parecía distinta. Sus ojos, tallados con precisión artesanal, tenían ahora un brillo húmedo, como si reflejaran una lágrima real. El sacerdote cayó de rodillas. No se atrevió a hablar, solo repitió una oración: «Madre, si no quieres irte, quédate. Pero muéstranos por qué». A la mañana siguiente, algo cambió en el aire. Los fieles comenzaron a llegar en silencio. Alguien había dejado flores frescas frente a la imagen, y una anciana, doña Elena, afirmó que la Virgen le había hablado en sueños. Me dijo que no debía moverse, contaba con lágrimas. Dijo que su lugar está donde los pobres aún rezan con el corazón. El padre Ignacio dudó, pero cuando fue a revisar los cimientos de la capilla, descubrió una pequeña grieta bajo el altar. Al remover unas piedras, hallaron una caja metálica oxidada. Dentro había documentos antiguos, cartas y una medalla de plata con la inscripción: «En este lugar, la madre se quedó con nosotros». Era una cápsula de tiempo de 1918, enterrada por los fundadores del templo. En una de las cartas, un sacerdote escribía: «Esta imagen no debe abandonar jamás este suelo. Aquí lloraron los campesinos perseguidos, aquí hallaron consuelo las madres sin hijos. Si la Virgen se mueve, el pueblo perderá su corazón». El padre Ignacio sintió un escalofrío. Comprendió que el pasado hablaba a través del presente. Decidió suspender la mudanza. La nueva iglesia fue terminada, pero la vieja capilla siguió siendo el hogar de esa Virgen que, por voluntad divina o misterio humano, se negó a moverse. Los años pasaron, y aquel lugar se convirtió en sitio de peregrinación. No por milagros grandiosos ni apariciones espectaculares, sino por una presencia silenciosa que muchos decían sentir al cruzar la puerta. Los visitantes describían un olor a rosas, una calma profunda, y una sensación de ser vistos, comprendidos. Un día, un periodista de Monterrey viajó para hacer un reportaje. Escéptico,
Intentó probar que todo era una superstición. Con cámaras y técnicos, grabó cómo varios hombres intentaban mover la estatua. Nada. El periodista, incrédulo, ordenó medir el peso exacto de la figura, 18 kilos. Pero al intentar levantarla, era como si pesara cientos. Decidió tocar la base. Dijo después que sintió un leve temblor en los dedos, una vibración que lo hizo retroceder. Esa noche, mientras revisaba las grabaciones, una de las cámaras mostró algo inexplicable, un destello azul cruzando el aire detrás de la estatua justo cuando uno de los hombres decía, «No se mueve». El periodista nunca publicó ese material. Años más tarde, confesó que, desde aquel día, empezó a rezar el rosario cada mañana. «No sé qué pasó ahí», dijo. «Solo sé que sentí algo más fuerte que la lógica». El milagro no fue registrado oficialmente. La Iglesia, prudente, decidió no pronunciarse. Pero el pueblo nunca necesitó una confirmación. Para ellos, la señal fue clara, la Virgen eligió quedarse. Y cada diciembre, durante las fiestas guadalupanas, miles de personas se reúnen frente a esa vieja capilla de madera y piedra. Cantan, lloran, agradecen. Algunos dejan muletas, fotos, cartas. Otros solo se quedan en silencio, mirando a la imagen que parece mirarlos también. Dicen que, a veces, cuando el sol se pone detrás de las montañas, un rayo de luz entra por la ventana lateral y cae justo sobre el rostro de la Virgen. En ese momento, parece sonreír. Y los fieles sienten que algo invisible se mueve dentro de ellos, aunque la estatua permanezca inmóvil. El padre Ignacio murió años después, pero en su última homilía dejó unas palabras escritas en el altar. No fue la Virgen la que no quiso moverse, fuimos nosotros los que necesitábamos quedarnos donde ella está. Desde entonces, nadie volvió a intentar moverla. Y la pequeña capilla sigue ahí, desafiando el tiempo, sosteniendo un misterio que aún hoy no tiene explicación. Algunos dicen que, si entras con fe, sentirás que la tierra bajo tus pies late. Otros aseguran haber escuchado una voz suave que dice, «No me busques lejos, siempre estuve aquí». Quizás ese sea el verdadero milagro, no una estatua que se niega a moverse, sino una madre que se queda, porque su pueblo aún la necesita. ¿Crees que esto fue un milagro o una coincidencia divina? Déjame tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte, porque cada semana compartimos historias que la ciencia no logra explicar, pero que el alma reconoce como verdaderas. La noticia del milagro comenzó a recorrer los caminos polvorientos de Michoacán como una brisa cargada de esperanza. Nadie sabía cómo, pero en cuestión de semanas, peregrinos comenzaron a llegar desde otros estados. Algunos venían en autobuses, otros a pie, llevando imágenes, velas y flores. Muchos no traían nada, solo lágrimas, promesas y una fe que parecía haber despertado de un largo sueño. El pequeño pueblo que antes vivía en silencio se llenó de voces, de rezos, de cantos al amanecer. Las calles se cubrieron de veladoras y pétalos de rosa. En cada esquina se escuchaba un testimonio nuevo. Mi hijo estaba enfermo y sanó después de venir aquí, la Virgen me ayudó a perdonar. Cuando la miré, sentí que algo dentro de mí se rompió y se curó. El padre Ignacio observaba todo aquello con una mezcla de asombro y humildad. Había pasado tantos años repitiendo los mismos sermones, cumpliendo con el deber, que ahora comprendía algo que antes no veía. La fe no nace de los templos, sino del corazón. Aquella imagen inmóvil había logrado mover a toda una comunidad, unir lo que el tiempo había separado. Poco a poco comenzaron a llegar reporteros, curiosos, y también escépticos. Algunos querían descubrir el truco, otros querían probar que no había nada sobrenatural. Pero lo que encontraron no fue un espectáculo, sino silencio. La gente no discutía, no intentaba convencer a nadie. Solo rezaba. Y eso, de alguna forma, desarmaba cualquier argumento. Una tarde, un grupo de ingenieros de la Universidad de Morelia pidió permiso para examinar el suelo donde se encontraba la Virgen. Usaron instrumentos modernos, escáneres de vibración y cámaras térmicas. Descubrieron algo que los dejó desconcertados. Justo bajo el pedestal de la estatua había una anomalía magnética, una especie de concentración energética que no tenía explicación geológica. No hay corriente eléctrica, ni mineral, ni cableado bajo tierra, dijo uno de ellos. Pero el nivel de energía aquí es más alto que en cualquier otro punto del pueblo. Cuando le preguntaron al padre Ignacio qué pensaba de eso, él solo sonrió. Quizás sea la presencia de miles de oraciones acumuladas, dijo. La fe también deja huellas. Desde entonces, las noches en la capilla comenzaron a ser distintas. A veces, mientras la gente rezaba el rosario, un perfume de rosas se extendía sin razón aparente. Nadie llevaba flores frescas, pero el aire se impregnaba de ese aroma suave que hacía llorar incluso a los más duros.
Otros aseguraban haber visto una luz azul salir del rostro de la Virgen por unos segundos, como si respirara. Un niño de 8 años, llamado Emiliano, fue uno de los testigos más recordados. Su madre lo llevó porque el pequeño sufría una parálisis parcial en la pierna derecha. El médico había dicho que no volvería a caminar con normalidad. Pero aquella tarde, mientras todos cantaban la guadalupana, el niño pidió acercarse solo a la imagen. Se arrodilló, apoyó la frente en el pedestal y permaneció en silencio. Nadie sabe cuánto tiempo pasó. De pronto, se levantó y caminó. Su madre gritó. El padre Ignacio corrió hacia ellos. El niño lloraba, pero no de dolor. Decía: la señora me dijo que camine, que ya puedo. El hecho fue presenciado por más de 50 personas. Los médicos no supieron explicarlo. Desde ese día, el pequeño Emiliano corre por las calles del pueblo. Cada año, el 12 de diciembre, lleva flores a la Virgen con sus propias manos. Con el paso del tiempo, la capilla se volvió demasiado pequeña para la cantidad de visitantes. Las autoridades pensaron en construir un santuario nuevo, más grande, más moderno. Pero cada vez que lo mencionaban, la comunidad recordaba lo ocurrido: la Virgen no quiere moverse. Entonces decidieron ampliar el terreno alrededor sin tocar la estructura original. El nuevo espacio se llamó el Jardín del Silencio, un lugar lleno de flores, árboles y bancas donde los peregrinos podían sentarse a rezar o simplemente contemplar. Fue allí donde comenzaron a ocurrir nuevos testimonios. Una mujer viuda, que había perdido la fe después de la muerte de su esposo, contó que una noche, mientras lloraba sola en el jardín, sintió una mano sobre su hombro. Pensé que era alguien detrás de mí, relató. Pero cuando volteé, no había nadie. Solo la brisa movía las hojas. Y escuché una voz muy suave que me decía: no estás sola, hija. Desde ese día, la mujer volvió a la iglesia y se ofreció como voluntaria para cuidar las velas de la capilla. Otro caso conmovió a todos. Un hombre llamado Rafael, que había sido ladrón y alcohólico, llegó al pueblo buscando refugio. Dormía en las calles y nadie confiaba en él. Un día, entró a la capilla solo para descansar, sin intención de rezar. Pero al mirar el rostro de la Virgen, comenzó a llorar sin entender por qué. Sentí vergüenza, confesó después. Era como si ella supiera todo lo que había hecho y aún así me mirara con ternura. Rafael dejó de beber, empezó a trabajar en la reparación de la iglesia, y años más tarde, fue quien tocó las campanas en la misa del padre Ignacio cuando éste partió al cielo. El padre Ignacio murió un amanecer de diciembre. Dicen que, en su lecho, pidió que abrieran la ventana para ver la capilla una última vez. Ella sigue ahí, murmuró. Ya puedo irme tranquilo. En su funeral, la campana principal tocó 3 veces sin que nadie la moviera. Los fieles interpretaron eso como una señal. Después de su muerte, un nuevo sacerdote llegó al pueblo, el padre Esteban. Joven, estudioso, prudente. Al principio, quiso mantener distancia del tema del milagro. La fe no necesita espectáculo, decía. Pero una noche, mientras revisaba los antiguos archivos parroquiales, encontró una carta del mismo Ignacio, escrita a mano y guardada en un sobre con la inscripción para quien venga después. La carta decía: Padre, no busques explicación en lo visible. Aquí la tierra guarda algo más antiguo que nosotros. Cada lágrima, cada promesa, cada fe sencilla que se ofreció aquí, se ha quedado impregnada en el suelo. Si un día dudas, entra solo, sin palabras. Ella te responderá. El padre Esteban lo hizo. Una madrugada, cuando el pueblo dormía, entró en la capilla con una vela. Se arrodilló ante la Virgen, y sin saber por qué, empezó a llorar. No vi nada extraordinario, contaría después. Pero sentí una paz tan profunda que me quebró. Fue como si el mismo corazón de Dios latiera allí. Poco después, comenzaron a llegar personas de fuera del país. Devotos de Estados Unidos, Colombia, Chile. Algunos contaban que habían soñado con una Virgen que los llamaba desde un lugar de montaña, una Virgen que no quería moverse. Cuando mostraban el rostro que habían visto en sueños, siempre coincidía con la imagen del pequeño templo de Michoacán. Las autoridades locales construyeron un camino pavimentado para facilitar el acceso. Pero a pesar de las modernidades, el ambiente en el lugar seguía siendo el mismo: silencio, respeto, lágrimas contenidas. Cada visitante llevaba algo que ofrecer, y cada uno parecía irse con algo que no podía explicar. En 2018, en el aniversario número 100 desde la carta original hallada bajo el altar, se celebró una misa multitudinaria. Más de 20.000 personas asistieron. Durante la ceremonia, el cielo se nubló de repente. Comenzó a soplar un viento suave, y, justo cuando el sacerdote levantó la hostia,
un rayo de luz atravesó las nubes e iluminó solo el rostro de la Virgen. Los fotógrafos captaron el momento. En las imágenes, el resplandor formaba una silueta semejante a un manto extendido. Nadie habló durante varios minutos. Algunos cayeron de rodillas. Otros simplemente sonrieron, sabiendo que habían sido testigos de algo que las palabras no alcanzarían a describir. Con el tiempo, ese día fue recordado como el día en que el cielo confirmó el milagro. El padre Esteban escribió en su diario: «He aprendido que los milagros no gritan. No vienen para sorprender, sino para recordarnos lo que olvidamos. Esta Virgen no se movió porque nosotros éramos los que debíamos movernos, del orgullo a la humildad, del miedo a la fe». Hoy, más de una década después, el lugar sigue recibiendo miles de peregrinos cada año. La capilla no ha cambiado. Aún conserva sus paredes de piedra y el suelo donde la Virgen se ancló misteriosamente. A veces, los visitantes dejan mensajes escritos a mano que dicen cosas como: «Gracias por quedarte, tu silencio me salvó, ahora entiendo lo que significa confiar». La historia se ha contado en documentales, programas y hasta películas, pero ninguno logra capturar el sentimiento que uno experimenta al estar allí. Hay algo en el aire, en el eco de las oraciones, que hace que incluso los incrédulos guarden silencio. Una niña de 10 años, al salir de la capilla, le dijo a su madre: «Mamá, la Virgen no se mueve, porque está viva». La madre sonrió con lágrimas. «Sí, hija. Está viva en quienes aún creen». Cada 12 de diciembre, cuando el sol cae detrás de las montañas, el cielo se tiñe de un color dorado. Y en ese instante, el rostro de la Virgen parece brillar de nuevo. No porque se trate de una estatua mágica, sino porque refleja la fe de miles de corazones que siguen latiendo con ella. Y así, en un rincón humilde de México, una imagen de madera sigue recordando al mundo entero que la verdadera fuerza no está en lo que se mueve, sino en lo que permanece. Que el milagro no está en lo que cambia de lugar, sino en lo que decide quedarse. Y tal vez, si algún día llegas a ese pueblo, si te atreves a entrar a esa capilla y mirarla a los ojos, entenderás por qué no quiso moverse. Porque sentirás que, en silencio, ella también te mira, y te dice: «No te vayas todavía. Quédate. Aquí está tu hogar». Suscríbete si crees que la fe sigue viva, si piensas que los milagros no son cosa del pasado. Porque cada semana, recordamos historias que el mundo olvida, pero que el cielo nunca deja morir. Con el paso de los años, el milagro dejó de ser una historia contada al calor de las velas para convertirse en una presencia viva, un pulso constante en el corazón del pueblo. Cada diciembre las calles se llenaban de cantos, de niños vestidos de Juan Diego, de ancianas que ofrecían flores frescas al amanecer. Pero incluso fuera de las fiestas, la capilla nunca estaba vacía. Había quien entraba en silencio a las 3 de la mañana, quien dejaba un papel con una súplica, quien se sentaba a mirar el rostro sereno de la Virgen y salía distinto. Los que venían de lejos decían que el camino hacia el templo era distinto al de cualquier otro santuario, no se trataba de ir a pedir, sino de ir a escuchar. Algo en el aire obligaba a bajar la voz, a caminar despacio, a sentir que el suelo mismo guardaba una memoria antigua. Algunos, al llegar al umbral, se echaban a llorar sin saber por qué. No había espectáculo, no había luces, solo el silencio y esa mirada inmóvil que parecía conocer el alma de cada uno. El padre Esteban, ya más viejo, se había convertido en el guardián silencioso del lugar. Había aprendido a no hablar del milagro, sino a dejar que la gente lo descubriera por sí misma. A veces, en las noches sin luna, salía al patio de la capilla y miraba las montañas. Le gustaba pensar que, cuando nadie los ve, también los cerros rezan. Una tarde de verano, un grupo de jóvenes de Guadalajara llegó al pueblo con cámaras y micrófonos. Querían grabar un documental sobre lugares de fe y resistencia. El padre Esteban los recibió con una sonrisa y los dejó filmar libremente. Grabaron la fachada, las flores, el altar. Pero cuando intentaron mover la cámara principal dentro de la capilla, la batería se agotó por completo. Intentaron con otra. Lo mismo. Solo cuando dejaron los equipos y se quedaron quietos, el silencio volvió a ser profundo y todo funcionó de nuevo. El técnico más joven, incrédulo, escribió en su diario: «Aquí la tecnología se detiene, pero el corazón avanza». Ese documental nunca se emitió. Los jóvenes dijeron después que no querían reducir el misterio a una imagen. Uno de ellos, que había perdido la fe, pidió quedarse un día más. Lo encontraron a la mañana siguiente dormido frente al altar, con los ojos hinchados de haber llorado toda la noche. Los milagros continuaban, discretos, casi ocultos. Una mujer que había sido diagnosticada con cáncer terminal llegó arrastrando sus pasos, acompañada de su hermana. No buscaba curarse, solo agradecer por su vida. Se arrodilló y susurró:
solo quiero que mi familia esté en paz. Regresó a su casa y, semanas después, los médicos no encontraron rastro de la enfermedad. Ella nunca quiso aparecer en televisión ni dar entrevistas. Solo dijo, no sé si fue un milagro. Pero desde ese día, mi miedo desapareció. En 2021, un obispo del Vaticano visitó el pueblo. Su misión era sencilla, documentar los hechos y enviar un informe. Pasó 3 días observando, escuchando, sin emitir juicio alguno. En la última noche, se quedó a solas en la capilla. Al amanecer, salió con los ojos rojos y una calma extraña. En su informe solo escribió una frase: en este lugar, la fe no necesita explicación. A partir de entonces, Roma decidió no investigar más. El silencio se convirtió en la respuesta oficial. Pero para el pueblo, ese silencio fue una confirmación más. No hacía falta decir nada. Lo que allí ocurría no dependía de sellos ni de firmas, sino del misterio que el corazón reconoce cuando se acerca al amor verdadero. El tiempo siguió su curso. Las casas cambiaron, los niños crecieron, algunos se fueron a la ciudad. Sin embargo, cada diciembre regresaban. Traían a sus hijos, a sus nietos. Contaban la historia una vez más, como una virgen se negó a moverse, como una comunidad entera aprendió a quedarse. Y cada generación agregaba algo nuevo, una enseñanza, una pequeña anécdota. Así la fe se mantenía viva, respirando de boca en boca, de mirada en mirada. Una noche de lluvia, un rayo cayó cerca de la capilla. Todos corrieron pensando que el fuego destruiría el techo. Pero al llegar, encontraron algo asombroso. El rayo había partido un árbol en dos, pero la imagen permanecía intacta, y frente a ella se había encendido una sola vela que nadie recordaba haber dejado. El fuego no se extendió. Solo esa luz solitaria brillaba frente al rostro de la Virgen. El padre Esteban la llamó la llama del recuerdo y la mantuvo encendida desde entonces. Muchos años después, cuando el sacerdote ya era muy anciano, llegó al pueblo una periodista española. Había escuchado rumores de que una estatua que no se movía seguía atrayendo a miles de fieles. Quiso escribir un artículo para su revista cultural. Entrevistó a la gente, caminó por las calles, y todos le contaban lo mismo: no hay truco, no hay misterio, solo amor. Aquella frase la confundió. Pero cuando entró a la capilla, comprendió. No vio milagros espectaculares, no escuchó voces, solo sintió una ternura inmensa, como si alguien invisible la abrazara. Esa noche escribió: he viajado miles de kilómetros buscando respuestas, y aquí encontré silencio. Un silencio que cura. El artículo nunca se publicó, pero se convirtió en una carta personal que circuló por Internet. En ella decía: la Virgen de Guadalupe que se negó a moverse no está inmóvil. Se mueve dentro de quienes la miran. Se instala en la herida de cada uno y la transforma en esperanza. Poco a poco, la historia traspasó fronteras. Peregrinos de diferentes religiones comenzaron a llegar. Un rabino mexicano vino a orar en silencio, un pastor protestante dejó una rosa blanca, incluso un hombre musulmán, al salir, dijo en voz baja: Dios también habita aquí. Nadie los juzgó. Nadie preguntó nombres. En ese lugar, todas las voces parecían tener el mismo idioma. Una tarde, un grupo de niños se reunió para pintar la fachada. Mientras trabajaban, uno de ellos dijo: ¿y si la Virgen no quiso moverse porque sabía que nosotros volveríamos? Todos se quedaron callados. Ninguno supo responder. Tal vez tenía razón. Pasaron los años, y el padre Esteban falleció en silencio, igual que su antecesor. Los fieles lo velaron dentro de la capilla. Durante la misa, una mariposa azul se posó sobre su ataúd y permaneció allí hasta el final. Desde entonces, las mariposas se volvieron símbolo del lugar. Cada verano llegan en bandadas, revolotean frente al rostro de la Virgen y luego se pierden entre las flores del jardín. El nuevo sacerdote, un hombre joven llamado Tomás, decidió no cambiar nada. Aquí no se viene a mirar hacia arriba, dijo en su primera homilía, sino hacia adentro. Y la gente asintió, porque ya lo sabía. El santuario siguió creciendo, no en tamaño, sino en alma. Los visitantes no buscaban pruebas, solo paz. A veces, en las noches de luna llena, el reflejo plateado entra por la ventana lateral y cae justo sobre las manos de la Virgen. Los que la ven dicen que esas manos parecen moverse apenas, como si estuvieran bendiciendo en silencio. Un anciano ciego llegó una vez guiado por su nieta. Se sentó frente al altar y dijo: no necesito verla. Sé que está aquí. Su nieta le preguntó cómo lo sabía, y él respondió: porque la fe no se mira con los ojos. Hoy, el pueblo entero se ha transformado en un lugar de peregrinación espiritual. Los que llegan con dolor se van con consuelo. Los que llegan con dudas se van con calma.
Nadie se va igual. Y en cada historia personal, la Virgen sigue sin moverse, pero sigue actuando. Dicen que en las madrugadas más frías, cuando el viento sopla entre las montañas, puede escucharse un murmullo leve, como si alguien rezara dentro de las piedras. Algunos aseguran que es la voz de la Virgen recordando lo mismo de siempre: quédate donde está tu fe. Y así, el milagro continúa, sin ruido, sin cámaras, sin titulares. Una estatua de madera que se niega a moverse, una fe que se niega a morir, un amor que se queda. Y cada día, cuando el sol toca su rostro, parece decirle al mundo entero que no todo necesita explicación, que hay cosas que solo se entienden cuando se sienten. Quizás un día alguien logre explicar por qué no se movió. Pero para quienes han estado allí, la respuesta ya está dada: no se movió, porque el corazón de su pueblo necesitaba un lugar fijo para seguir latiendo. Y desde entonces, late allí. Esa noche, el silencio se apoderó del santuario. La brisa del desierto soplaba sobre los muros viejos, y las velas, que habían ardido durante horas, parecían cansadas de tanto testimoniar. Pero algo en el aire seguía vibrando, como si la Virgen misma respirara a través de los suspiros del pueblo. Los fieles no querían irse. Nadie se movía, ni siquiera los guardias del recinto. Era como si todos hubieran entendido, sin palabras, que algo más estaba por revelarse. Una anciana llamada Petra, que había caminado 3 días desde San Luis Potosí, levantó los ojos hacia la estatua. Su voz temblorosa rompió el silencio. Madre Santísima, si tú estás aquí, no por piedra sino por espíritu, deja que al menos uno de nosotros sienta tu presencia. Entonces el aire cambió. Los rosarios en las manos comenzaron a vibrar suavemente, y el olor a flores frescas inundó el templo, aunque no había ni un solo ramo nuevo. Algunos comenzaron a llorar sin saber por qué. Era una emoción que nacía del alma, no del miedo ni del asombro, sino de algo que reconocían como verdad. La imagen seguía inmóvil, pero sus ojos parecían diferentes, más vivos, más llenos de una dulzura imposible de describir. Los fotógrafos presentes capturaron ese instante, y días después, las imágenes revelarían algo extraño: una luz azul emanando del pecho de la Virgen, como si el corazón mismo estuviera encendido desde dentro. Los rumores crecieron. Algunos decían que el suelo bajo la iglesia estaba caliente, otros afirmaban que escucharon pasos suaves cuando todos guardaban silencio. El padre Esteban, que había presenciado la primera vez en que la estatua se negó a moverse, permanecía de rodillas frente a ella, sin decir palabra. Había comprendido que el milagro no era físico, sino espiritual, era la resistencia de la fe frente al olvido del mundo. Durante los días siguientes, miles llegaron desde distintos estados. Unos buscaban milagros, otros respuestas. Pero la mayoría solo quería ver con sus propios ojos aquello que desafiaba toda explicación humana. Y, curiosamente, los que llegaban con el corazón endurecido, con burla o con ira, terminaban saliendo en silencio, con los ojos rojos, como si hubieran sido vistos hasta lo más profundo de su alma. En uno de esos días, un niño mudo, de apenas 8 años, se acercó al altar con una pequeña flor blanca. Su madre lo sostenía con miedo, temerosa de interrumpir el silencio sagrado. Pero el niño se soltó, avanzó solo, y colocó la flor a los pies de la Virgen. De pronto, se escuchó una voz infantil, clara, suave, que dijo: «Gracias, madre». El templo entero se estremeció. Era el niño. El mismo que nunca había pronunciado palabra desde su nacimiento. Los médicos confirmaron después que no había explicación posible, pero el pequeño repetía lo mismo cada noche: «Ella me habló en el corazón». Los noticieros intentaron convertirlo en espectáculo. Los científicos buscaron cámaras ocultas, imanes, trucos. Pero no hallaron nada. Todo seguía igual: una simple estatua de yeso, inamovible, y un pueblo transformado. Sin embargo, el milagro mayor aún estaba por venir. Una tarde, mientras caía el sol, una fuerte tormenta azotó la región. Los relámpagos cayeron cerca del santuario y los vientos arrancaban árboles enteros. Muchos pensaron que el templo no resistiría. Pero dentro, la estatua permanecía en calma. El padre Esteban reunió a los fieles y rezó: «Si la madre ha decidido quedarse, que sea su voluntad la que nos guíe». El techo comenzó a temblar. Un trueno iluminó todo el interior, y cuando el estruendo cesó, el silencio volvió, más profundo que antes. Nadie había sido herido, ni una sola vela se había apagado. Todo estaba intacto. Y frente a la imagen, una lágrima de agua pura descendía por la mejilla izquierda de la Virgen. No era lluvia. Era algo más espeso, más real. Los que la vieron juran que aquella lágrima no era de tristeza, sino de compasión. Como si la madre no llorara por el dolor del mundo, sino por su esperanza. Desde entonces, los que visitan el santuario dicen sentir algo distinto.
No todos ven milagros, pero todos cambian un poco. Algunos perdonan a quien no podían perdonar. Otros regresan a su hogar con el deseo de amar más. Y hay quienes confiesan que escucharon una voz en su interior diciéndoles, no me muevan más, muévanse ustedes hacia el amor. Y así, la estatua que se negó a moverse cambió a miles de personas. Porque su quietud no era resistencia, era enseñanza. El milagro oculto no estaba en el yeso, ni en la piedra, sino en la fe que despertó en cada alma que se atrevió a mirar con el corazón. A medida que los años pasaban, la fama del milagro de la Virgen de Guadalupe que se negó a moverse trascendió fronteras. Desde América del Norte hasta Sudamérica, personas de todas las religiones y culturas comenzaron a visitar el pequeño pueblo de Michoacán. Algunos viajaban meses solo para sentir lo que nadie podía explicar, otros lo hacían impulsados por sueños recurrentes donde una virgen de manto desgastado los llamaba desde una capilla en la montaña. Muchos llegaban con escepticismo, dispuestos a probar que todo era superstición, y sin embargo, casi todos terminaban transformados de alguna manera, incluso sin comprenderlo del todo. Un grupo de científicos europeos llegó con equipos sofisticados, medidores de energía, cámaras infrarrojas, sensores de vibración y hasta detectores de campos electromagnéticos. Entraron con protocolos rigurosos, mapas, teorías y una curiosidad fría que pretendía medir la fe. Establecieron puntos de medición alrededor del altar y del pedestal, programaron grabaciones nocturnas y comenzaron a registrar cada fenómeno. Lo que descubrieron los dejó perplejos. No hubo corrientes eléctricas, campos magnéticos artificiales ni vibraciones mecánicas. Sin embargo, los sensores registraban cambios sutiles en la energía del lugar, picos de calor y luz en el aire, fluctuaciones que coincidían con el momento en que los visitantes rezaban, incluso en plena oscuridad. Los investigadores intentaron racionalizarlo, pero la experiencia los afectó más de lo que admitieron. Uno por uno confesó sentirse profundamente conmovidos, en un estado de calma y reconciliación consigo mismos que no esperaban. Mientras tanto, la comunidad del pueblo seguía creciendo alrededor del santuario. Los antiguos caminos de tierra fueron reemplazados por senderos adoquinados, y se construyó un pequeño albergue para peregrinos. Sin embargo, la capilla original nunca fue tocada. La Virgen permanecía en el mismo lugar, inmóvil, serena, con su mirada que parecía penetrar hasta los rincones más ocultos del alma. Aquellos que entraban a la capilla experimentaban lo mismo que generaciones anteriores, un silencio profundo, un consuelo inexplicable y la sensación de que algo más grande que ellos los estaba abrazando. Uno de los casos más conmovedores fue el de Lucía, una joven estadounidense que llegó acompañada de su padre. Su madre había fallecido de cáncer años atrás, y Lucía no había podido superar la culpa de no haber estado junto a ella en los últimos días. Caminó con el corazón pesado hasta el altar y permaneció horas arrodillada, con lágrimas que corrían sin control. Nadie dijo palabra. Al final, se levantó, caminó hacia la salida y, sin motivo aparente, se abrazó con su padre. Ambos lloraron, pero no de dolor, de liberación. Lucía contaría después que sintió que la Virgen le susurró, el perdón ya está aquí. Los niños, por su parte, parecían tener una conexión especial con la estatua. Emiliano, el pequeño que había caminado por primera vez frente a ella años atrás, ahora tenía 12 años y regresaba cada diciembre acompañado de su hermana menor. Mientras los adultos rezaban en silencio, los niños jugaban frente al altar, y a veces, al mirar a la Virgen, se detenían, como si recibieran instrucciones invisibles. Sus movimientos eran pausados, casi ceremoniosos, y varios adultos aseguraban haberlos visto hacer gestos que parecían una oración silenciosa, sin palabras, pero llenos de significado. El Vaticano finalmente envió a un equipo de observadores, interesados en registrar la magnitud del fenómeno. Llegaron sacerdotes, teólogos, historiadores y expertos en milagros. Pasaron varios días estudiando documentos antiguos, relatos de testigos y cartas halladas bajo el altar. Lo que encontraron fue un patrón consistente. La estatua nunca se movió, pero la fe de los presentes sí cambiaba radicalmente. Algunos se reconciliaban con familiares distantes, otros con su propia vida, y muchos encontraban un sentido de propósito que no tenían antes de entrar a la capilla. El equipo decidió quedarse una noche completa dentro de la capilla. A medianoche, mientras la luna iluminaba tenuemente el rostro de la Virgen, ocurrió algo imposible de explicar. Un suave resplandor azul rodeó la figura, tan delicado que parecía respirar. Los sensores de luz detectaron un aumento de energía, aunque no había fuente externa. Y entonces, un murmullo casi imperceptible recorrió la sala, como si miles de voces rezaran al mismo tiempo. Ningún grabador captó sonido alguno, pero todos los presentes lo escucharon en lo más profundo del corazón. Fue un momento de reverencia absoluta. Durante esa visita, un joven teólogo se acercó a la estatua y tocó suavemente la base.
Sintió una vibración que recorrió todo su cuerpo y cayó de rodillas. Al levantarse, confesó que nunca había experimentado algo tan potente, un milagro que no consistía en curaciones espectaculares ni en apariciones, sino en la transformación interior de quienes se acercaban con fe. Los demás coincidieron, lo extraordinario no estaba en la madera, sino en la interacción de cada alma con la presencia que emanaba de ella. En los años siguientes, la capilla se volvió un centro internacional de peregrinación espiritual. Religiosos de distintas denominaciones llegaban para estudiar, rezar o simplemente sentir. Muchos afirmaban que el efecto de la Virgen trascendía la fe, agnósticos encontraban calma, personas rotas emocionalmente experimentaban reconciliación, y los niños desarrollaban una empatía profunda hacia los demás. No se trataba de una moda, ni de un fenómeno aislado, era un cambio silencioso, persistente, que no podía ser explicado por ciencia ni por literatura. Una noche, durante una tormenta eléctrica particularmente intensa, un grupo de peregrinos se resguardó dentro de la capilla. Los relámpagos iluminaban fugazmente el rostro de la Virgen y los truenos retumbaban como trompetas antiguas. Cuando el viento disminuyó, todos se dieron cuenta de algo imposible. Las velas seguían encendidas, intactas, y la luz parecía concentrarse sobre las manos de la Virgen. Aquellos presentes sintieron un calor reconfortante, como si la Madre los abrazara a todos sin excepción. Esa noche, muchos juraron que la estatua, inmóvil en apariencia, había emitido un mensaje silencioso: estoy con ustedes siempre, incluso cuando todo parece perderse. Con el tiempo, los peregrinos comenzaron a dejar ofrendas silenciosas, cartas, rosarios, dibujos de niños, objetos personales.